Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su receta y les doy la bienvenida pues a este que es el episodio 176 de Poco Común, y donde pues retomamos, como es prácticamente cíclico, el tema de anime. En esta ocasión alusivo a un festejo, la conmemoración de un aniversario de una serie súper importante en la historia del anime. Vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, este episodio de hecho es grabado pues prácticamente una semana después de que se conmemoró esta fecha, donde pues me refiero al 30 aniversario de Sailor Moon, esta serie súper relevante en la historia del anime y en la historia del género de chicas mágicas, que prácticamente le dio más relevancia a este género, no solo dentro del anime, sino alrededor del mundo. Fue la serie súper relevante, de las pocas series que tuvo adaptaciones en casi todo el mundo. Así que empecemos, y más que nada este episodio lo que voy a hacer es voy a dar datos sueltos, así que les voy a ir aventando datos sobre esta serie. Hay muchos datos, mucha información que muchas veces uno no comenta por centrarse en ciertos temas, pero ahora pues voy a dar más datos sueltos sobre Sailor Moon. Para empezar, hay que hablar que Sailor Moon fue estrenada en 1992. De hecho, el orden de origen de cómo se creó Sailor Moon es que primero Naoko Takeuchi, la autora del manga, originalmente creó pues el manga de Codename Sailor V. Este manga que cuenta las aventuras de Minako Aino, quien adopta la identidad de Sailor V, una justiciera solitaria que resuelve crímenes y persigue criminales, y que pues tiene como aliados a la propia policía. Pero aunque está teniendo un éxito moderado esta serie, pues le sugirieron un poco, y también no está del todo convencida de esta serie, y le sugirieron algunos cambios, así que como que tratando de evolucionar la idea, el concepto de Sailor V, y darle un reinicio, fue que creó Sailor Moon, en donde pues ahora crearía no una sola protagonistas, sino que serían pues ya un grupo de heroínas, y donde pues la protagonista o la líder de este grupo pues sería Sailor Moon, quien reuniría a las demás Sailor para hacer el equipo para pelear contra el mal. Ya es bien conocido que esta serie está inspirada en el género de series de acción llamado o conocido como Tokusatsu, que es de donde precisamente se originaron los Power Rangers, esas series live action, o sea, con actores, donde pues va un grupo de héroes disfrazados que pues invocan una transformación para enfrentarse a monstruos y pelear con sus poderes, con acrobacias, con trajes cada uno de diferente color,
y que a veces invocan a un mecha. Esos son principalmente los elementos que distinguen a las series Tokusatsu, y obviamente también el uso de cascos. Eh, es lo que distingue a las series Tokusatsu y que han existido por muchos años en la televisión japonesa, prácticamente desde los 80s, bueno, desde los 70s incluso, y siguen produciéndose pues nuevas series de Tokusatsu, que el principal productor de estas series pues es Toei. Entonces, pues como paso lógico y gracias a la popularidad de Sailor Moon, pues los de Toei fueron los encargados, por lo tanto, de hacer las adaptaciones en televisión de esta serie. Empezando con la serie de los 90 que se estrenó en el 92, que pues hay que mencionar que esta serie de televisión pues hubo ciertos roces mucho con esta Naoko Takeuchi, con la producción del anime, porque hay que mencionarse que la serie de televisión o la versión animada de los 90 se despega muchísimo de la versión original del manga. La historia del manga es mucho más condensada, mucho más resumida, y hay una progresión mucho más rápida de cómo se reúnen las Sailors y cómo enfrentan a sus enemigos. Y la versión de los 90 de Toei pues metió muchísimas historias y episodios de relleno, mucho relleno. De hecho, yo diría que la mitad de los episodios de la serie de televisión, de las 5 temporadas, están constituidas por episodios de relleno, porque muchas veces hay puntos donde la historia ya va avanzando, pues como que de repente se desvían o hacen una pausa o meten un villano de intermedio y hacen historias o meten personajes que no existían en el manga, y de alguna manera desarrollan muchas cosas o muchos aspectos de los personajes que simplemente no se tocan en el manga. O sea, como que hay mucho desarrollo y mucha interacción de los personajes y muchos episodios donde pues vemos más interacciones de la vida cotidiana, situaciones cómicas y otras cosas que suceden entre los personajes que simplemente no se tocan en el manga. Entonces pues es algo interesante, y solo hasta la versión de Sailor Moon Crystal, que fue creada para el 25 aniversario, se supone, de Sailor Moon, pero que se retrasó algunos años, se apega más al manga. Y de hecho, en la versión de los 90 pues fue muy renegada por Naoko Takeuchi, y de hecho fue el motivo de que pues le diera final definitivo a Sailor Moon en Sailor Stars, y sobre todo que la adaptación de la 5ª temporada de Sailor Stars difirió tanto de la visión original de Naoko Takeuchi, incluyendo esa extraña transformación de los chicos de los Sailor Stars, de hombres a mujeres, que fue eso, pues idea o un mal manejo de Toei en la animación, cuando originalmente pues esta Naoko Takeuchi desde un principio los concibió como mujeres que tenían una apariencia de hombres atractivos. Entonces los Sailor Stars siempre fueron mujeres, antes y después de su transformación. Entonces pues es un punto de polémica, y debido a esto es una de las principales razones por las que por muchos años no hubo nuevas versiones de Sailor Moon, porque simplemente la autora pues quedó con un muy mala impresión, muy mal sabor de boca de las adaptaciones en anime. Después de la versión de los 90s, recordemos que de hecho consecutivamente, más bien a la
serie animada de los noventas. También hubo una serie de presentaciones musicales como teatro musical que se presentaron de Sailor Moon, correspondientes a cada una de las diferentes temporadas de la serie de televisión conforme se iban transmitiendo. Entonces pues hubo varias versiones del espectáculo musical de Sailor Moon en Japón. Después de esto pasaron ya varios años después del final tanto de los musicales como de la serie de televisión, la serie de anime, y a principios de los 2000 pues de alguna manera les dio luz verde esta Naoko Takeuchi para que hiciera una versión live action que fue presentada con el título de Pretty Guardian Sailor Moon, que pues esta versión de live action pues tiene una presentación más estilo tokusatsu que le gustó precisamente a Naoko Takeuchi, que pues al final de cuentas era el estilo que quería recrear en su historia y que realmente la versión animada de los noventas no cumplió con sus expectativas. Entonces esta versión como que fue un poco pues cumplir una aspiración de cómo quería presentarse Sailor Moon esta Naoko Takeuchi. Está bastante curiosa. Lo que a mí se me hacía curioso es que cuando aparecía esta luna, la gatita negra, en vez de, no sé, usar un gato real o una marioneta, simplemente colocaban a un muñeco estático y lo único que hacían era cambiarle las expresiones de la cara. O sea, le ponían expresiones de enojada, de emocionada, de triste, etcétera, pero el muñeco en sí no se movía, era un muñeco. Entonces era bastante curioso cómo usaban trucos y cambios de toma para simular que el muñeco de esta luna se movía y interactuaba con las Sailors. Y por cierto, después de esto, bueno, antes de pasar al siguiente punto, pues pasaron muchos años y pues de alguna manera la franquicia quedó un poco pues guardada. Aunque había la conciencia de los de Toei de que pues la franquicia había tenido mucho éxito alrededor del mundo, que fue adaptada pues a muchos idiomas y en muchos países del mundo y que prácticamente alrededor del mundo era bien conocido Sailor Moon, pues pasó mucho tiempo y como dije, hasta que llegó el 25 aniversario se empezó a anunciar pues una nueva versión de Sailor Moon que pues fue prácticamente el año siguiente al 25 aniversario que se estrenó Sailor Moon Crystal y que pues fue una recapitulación o una nueva versión de Sailor Moon con nuevo arte obviamente actualizado, pero que tenía la característica de que se apegaba más a la narrativa del manga. Fue más cuidadosamente vigilada la creación de la animación por Naoko Takeuchi. Y pues ya sabemos que salieron 3 temporadas de Sailor Moon que cubren lo que originalmente en la versión de los 90 era Sailor Moon R y Sailor Moon S. Esas fueron las 3 temporadas que sacaron en serie de televisión y pasaron algunos años después para que se hiciera la adaptación en película, en 2 películas, el arco de historia de Sailor Moon Super S, donde pues es lo del Pegaso y el Dead Circus. Más que nada eso es lo que cubre y hasta ahí es donde han sacado de Sailor Moon, al menos hasta el momento de este podcast, que es a principios del 2022.
Eh, Aún no se sabe si se vaya a adaptar la versión de la serie de Sailor Stars, el arco de Sailor Stars, porque al menos yo tengo la impresión de que Naoko Takeuchi ese arco de historia no quedó como completamente conforme con cómo salió esa historia. Entonces es poco probable, yo siento, que vayan a adaptar en animación ese arco de historia. Y bueno, eh, ahora bien, lo de las transformaciones, esas secuencias de transformación que siempre se repetían en cada episodio, cada que esta Usagi o las demás chicas se convertían en Sailors, muchos se volvió pues motivo de parodia y de burla. Más que nada porque lo típico que veíamos era como hacía tu transformación que duraba como un minuto o algo así, mientras el enemigo pues se quedaba supuestamente esperando a la larga transformación y no hacía nada. Pero algo que hay que aclarar es que no era que realmente durara todo ese tiempo la transformación, sino como que era una versión como que extendida y detallada de su transformación de las chicas, ya que se supone su transformación era instantánea, eh, y por lo regular no la hacían en la mayoría de los casos frente a sus enemigos, sino que justo antes de enfrentarlos hacían su transformación. También ese es otro detalle que mucha gente no entiende sobre esto, y es algo que tiene analogía por ejemplo con las series de acción o las series de deporte, donde de repente vemos a los personajes haciendo un monólogo o hablando entre ellos así que mentalmente eh, por un así que extendido periodo de tiempo, dura en medio de la acción. Es precisamente más o menos las transformaciones, es una situación similar donde dentro de la animación extienden el tiempo que se supone duraría unos fracciones de segundo, un instante de la acción, lo extienden para detallarte algún monólogo o alguna reflexión, algún pensamiento instantáneo que está teniendo el personaje. Igual pasa con las transformaciones en las series de chicas mágicas, donde pues se supone que es algo instantáneo, pero que simplemente extienden ese instante, esa fracción de tiempo, para hacerlo más llamativo, más notorio, y también pues obviamente como para promocionar obviamente pues así que la apariencia de los personajes, sus trajes y todo eso, y también un poco para relleno dentro del episodio, para casi que quemar tiempo dentro del episodio y no tener que crear nueva animación o crear mucha animación en cada episodio. Es una forma de economizar también en animación, obviamente. Ahora bien, lo de las secuencias de animación, digo, de esta transformación, no fue algo creado por Sailor Moon. No, esto ya es un elemento heredado de las series de chicas mágicas, que originalmente fue creado a partir de series tan clásicas como Cutie Honey y Minky Momo. Por un lado, Cutie Honey, que hacía sus cambios de traje instantáneos, pero más al estilo ecchi. Pero Minky Momo pues asentó más el formato de cómo son las transformaciones de una chica mágica, donde sacas su bastón mágico y empieza toda una secuencia de transformación. Se ve cómo se pierde la ropa y obtiene su transformación, que es eso de poner la silueta de la chica desnuda.
justo antes de su transformación o durante su transformación, es algo que fue inventado precisamente por la serie de Minky Momo. Eh, bueno, pero ¿qué fue lo relevante o qué fue lo importante que puso Sailor Moon qué cambió en el género de chicas mágicas de Sailor Moon? Pues resulta que antes de Sailor Moon, la mayoría de las series de chicas mágicas, recordemos que eran series como las anteriores de Toei, como Sari la Bruja, Ako-chan, Cutie Honey, eh, Lun Lun, la Niña de las Flores, la Label, Minky Momo y todas las de Pierrot como este Creepy Mami, Sweet Mint, Magical Amy, todas esas, algo que tenían en común era que eran chicas normales, muchas de ellas que obtenían poderes mágicos en nuestro mundo. Había de dos alternativas, una de dos, o era una chica, una brujita o una chica mágica que venía de otro mundo y usaba sus poderes, ya sea para hacer travesuras o tener aventuras o ayudar a la gente, o eran chicas normales de nuestro mundo que pues tenían contacto con algún ser de otro mundo mágico o de algún otro planeta que les daban los poderes mágicos y con ellos pues ayudaban a la gente y de alguna manera cumplían sus deseos usando sus poderes mágicos, como fue el caso de las series de chicas mágicas de Pierrot. Entonces, por lo regular, las series de chicas mágicas antes de Sailor Moon eran más que nada pues las aventuras diarias de las chicas con poderes mágicos, donde pues ayudaban a la gente y cumplían sus deseos y tenían pues también ciertos desarrollo romántico con algún chico que les gustaba. Era básicamente eso. Y a partir de Sailor Moon, y aunque existía, de veras, aunque existía Cutie Honey, de alguna manera Cutie Honey como que era la rara, el caso raro entre las series de chicas mágicas, porque pues era más, en primera era dirigida más para un público masculino por todo el fanservice que tiene, y obviamente era una serie de acción, donde pues peleaba físicamente contra monstruos, contra los enemigos, contra los villanos. Entonces pues como que era el caso raro de las chicas mágicas. Pero Sailor Moon, al haber tenido gran popularidad, pues popularizó este formato de las chicas mágicas, donde se transforman y obtienen sus poderes mágicos para pelear contra el mal y para proteger a la gente, que es algo que ya se convirtió prácticamente a partir de Sailor Moon como que en el elemento obligatorio de la mayoría de las series de chicas mágicas. Entonces la mayoría que empezaron a crear sus propias series de chicas mágicas después de Sailor Moon, pues todas seguían este formato donde eran un equipo de chicas mágicas que se transformaban y obtenían poderes mágicos para pelear contra algún villano, contra algún malvado. Era básicamente el formato que siguieron la gran mayoría de series de chicas mágicas, exceptuando algunos casos especiales como Doremi, por ejemplo. Entonces, pues a partir de Sailor Moon, ese fue el formato que muchos pues con el que ya identificaron las series de chicas mágicas. Entonces pues fue mucha su relevancia para esta evolución y para este cambio de cómo se perciben las chicas mágicas. Pero pues así que ahí está la aclaración de que no es el único formato que siguen las series de chicas mágicas. Así que cabe esa aclaración. Y eh, prácticamente quién ha seguido o quién ha continuado o qué serie podríamos considerar que ha continuado el legado de Sailor Moon.
Pues yo diría que prácticamente Precure, Pretty Cure, esta saga de series que pues siguen saliendo cada año, nueva temporada, cada año sacan una nueva temporada y una nueva versión de Precure. eh, Siguen prácticamente la escuela, el formato básico que asentó Sailor Moon, y más porque estas series de Pretty Cure, de Precure, pues son una franquicia creada precisamente por Toei. Entonces como que han implementado prácticamente la fórmula, ya hasta la producen prácticamente en serie, la fórmula que creó Sailor Moon, y ya nada más le cambian ciertos elementos, el aspecto físico de las protagonistas, varían un poco sus personalidades y la temática a la que están ligadas las diferentes precures, que de comida, que de tipo idols, que cantantes, que aventureras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre con cada nueva temporada inventan nuevo elemento o tema que siga ese Precure. Entonces, pues Precure fue precisamente la heredera del legado de Sailor Moon. Pero bueno, retomemos todo el tema de Sailor Moon. Como ya dije, Sailor Moon pues fue adaptado a un montón de países en muchísimos idiomas. No en todos los países vieron todas las temporadas. De hecho, hubo muchos países donde vieron o 2 temporadas, o 3 temporadas, o 4 temporadas. Afortunadamente en Latinoamérica tuvimos la fortuna de que tuvimos las 5 temporadas completas, y que prácticamente no fueron censuradas o alteradas, sino que las vimos con la historia original. Y aparte, si acaso el único detalle que he de mencionar es que sucede un caso extraño a veces con las adaptaciones de anime aquí en Latinoamérica, porque se ven muchas veces influenciadas o toman como base para la traducción, sobre todo las adaptaciones de Estados Unidos. Entonces luego hay veces que meten cosas que crearon en la adaptación de Estados Unidos y la meten a la versión, a la traducción de Latinoamérica, y pues salimos con cosas raras. En el caso de Sailor Moon, lo que sucedió es que la producción o la traducción de Estados Unidos que se hizo de Sailor Moon influenció a la traducción de Sailor Moon de Latinoamérica, al copiar los nombres de los personajes, ya que pues Usagi, su nombre se cambió a Serena, por ejemplo. Mamoru cambió a Darien, que precisamente es el nombre que usaron en inglés. Rey, pues ahí no hubo afortunadamente ningún cambio. Ami, pues simplemente cambiaron otra pronunciación y lo cambiaron a Amy. Y de hecho, en la versión, en la primera temporada, recordemos que les ponen apellidos a algunos de ellos, apellidos americanos. Por ejemplo, en la primera temporada de Sailor Moon, esta Amy o Amy se presenta como Amy Anderson, que pues lo copiaron de la versión de Estados Unidos. Y igual, por ejemplo, esta Sailor Jupiter Makoto fue conocida como Lita, o sea, un nombre bastante raro para nosotros. Esta Minako, afortunadamente, como en la primera parte de su nombre Minako, muchas veces lo usan para llamarla como Mina, pues se quedó como Mina. Entonces no hubo tanto cambio de su nombre original.
eh, y pues al menos se respetaron los nombres de los gatos, de Luna y Artemis, eh, y un poco de algunos villanos. Hubo pequeños cambios en sus nombres. Afortunadamente de esta... Ah, no, ya me acordé también de Chibiusa. De Chibiusa también hubo el cambio del nombre. En vez de usar Chibiusa, se usó el nombre precisamente de Estados Unidos que usaron, que era Rini, que la verdad se escucha muy raro. Así que uno no entiende de dónde salió ese nombre, pero fue precisamente todo influencia de Estados Unidos. Ahora bien, ya que estamos hablando de las adaptaciones, de las traducciones y de las modificaciones de Sailor Moon, he de mencionar que como dije, fue más allá de la traducción que hicieron de Sailor Moon en Latinoamérica, prácticamente la tuvimos sin alteraciones. Si acaso el único cambio que se hizo fue en la primera temporada con la pareja de villanos, esta Zoisite y este Kunzite, donde a esta Zoisite la presentan como mujer, cuando originalmente en la versión japonesa pues es un hombre y es una pareja de hombres, la que hay ahí. Entonces es el único cambio que se dio. Afortunadamente en las consiguientes temporadas pues ya se basaron más en la versión original. Entonces, por ejemplo, la relación que tuvimos de Haruka y Michiru se respetó, igual que la relación de, por ejemplo, estas Sailor Stars que se transformaban en mujeres, que aunque nos resultaba extraño, pues lo dejaron tal cual. Y como dato curioso, les he de decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, como obviamente les causaba ruido eso de la relación, pues romántica, amistosa que había entre Haruka y Michiru, Sailor, Uranus y Neptune, pues simplemente lo que hicieron en los que por primera vez tradujeron la serie es que las presentaron como si fueran primas. Y aún así, o sea, suena extraño porque pues, se ve la relación que hay entre ellas y siendo primas, pues todavía se ve más, como que más perturbado todo el asunto. Entonces, no sé, como que trataron de corregirlo, pero les quedó una cosa rara. Y también he de mencionar, obviamente, que la versión de Estados Unidos tuvo o sea, tuvo un opening que más o menos el ritmo se parece al que conocemos, del opening de Sailor Moon, pero como que le metieron más rock. Y y obviamente le censuraron y editaron muchos episodios. De hecho, no tuvieron todos los episodios completos, sino que se redujo el número de episodios y hasta metieron una secuencia de moraleja al final de cada episodio, que pues obviamente no existe en la versión original japonesa, que es la que nosotros conocimos. Ahora, otro dato interesante que hace poco descubrí y que me contaron, he estado últimamente metido en un grupo de Facebook de aficionados de anime viejo, de anime retro. Entonces, pues ahí conocí a un aficionado de Italia y me contó su versión de cómo recibieron ellos Sailor Moon. Déjenles leo lo que escribió. Por ejemplo, dicen de la temporada de Sailor Moon Super S, no S, donde ojo de pescado, Fish Eye. Por ejemplo, Zoisite de la primera temporada y Fish Eye o ojo de pescado, que ya ven que ellos dos tienen esa peculiaridad de que son hombres, pero que tienen apariencia femenina, pues los cambiaron a mujeres. En nuestro caso, lo curioso es que sí
supimos que Fisheye o Ojo de Pescado era hombre. Tenía apariencia femenina, pero era hombre. Y en la versión en Italia, pues lo convirtieron en mujer. Eh, y luego continúa describiendo que, por ejemplo, para las Starlights, ya ven esa transformación de hombres a mujeres, pues lo manejaron como que la versión masculina de las Starlights era unas personas completamente diferentes a las versiones femeninas, como que eran personas diferentes. Entonces, que cuando había que pelear, como que sus gemelas femeninas entraban en acción y peleaban en su nombre. Una cosa bastante rara. Eh, y pues causó tanto revuelo toda esta situación que pasó algo similar a lo que pasó aquí en México con la serie de Ranma, que recordemos que Ranma pues tiene esta característica de que se transforma en mujer cuando lo mojan con agua fría. Entonces pues muchos asumían que era pervertido, que era degenerado, que promovía la homosexualidad por aquello de que un hombre se convertía en mujer y actuaba femenino, y pues toda esa homofobia que había alrededor de todo eso. Entonces algo similar pasó con los personajes de las Starlights o los Treelights, eh, donde pues hubo también mucho revuelo, que decían que no, que aquellos chicos, aquellos hombres que vieran Sailor Moon, que corrían el riesgo de convertirse en gays y todo el rollo. Sí, o sea, es lo que aquí me contó. Y yo me quedé, no manches, qué conservadores. Aparte, he de mencionar que, por ejemplo, en Italia tienen la costumbre de que siempre a todas las series de anime les cambian la música. Entonces ellos siempre inventan o componen canciones originales de opening y ending para las series de anime. Y también hay dato curioso. Y pues sí, así diferencias locales. Por ejemplo, recuerdo que la versión de España de Sailor Moon le dicen a esta Usagi, en vez de decirle Usagi o Serena como nosotros, como le decimos aquí, ellos le dicen Bonnie, 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 o sea, conejo. Le dicen Bonnie a esta Usagi. Situación curiosa, no sé, porque al final de cuentas Bonnie es en inglés, en vez de coneja o algo así. Bonnie, qué curioso. Y también he de mencionar que, por ejemplo, para Brasil, para la versión portuguesa de Brasil, lo que hicieron, se basaron prácticamente en la versión del doblaje en español de Latinoamérica para hacer su propio doblaje. Entonces todos los diálogos, nombres y demás cosas las tradujeron directamente de los doblajes en español de Latinoamérica al doblaje de Portugal, digo, de portugués de Brasil. Entonces todo suena bien similar. O sea, tú ponte a ver escenas de Sailor Moon en portugués de Brasil y vas a escuchar prácticamente los mismos diálogos de la versión latinoamericana, y hasta la música de opening y de ending está cantada exactamente en el mismo estilo, formato y hasta letra que la versión en español de Latinoamérica de Sailor Moon. Que eso demuestra como muchas veces para los doblajes de Brasil se basan mucho en los doblajes de Latinoamérica para muchas series. Entonces pues es otro dato curioso. Y pues también, ya nada más para empezar a cerrar, mencionar que pues hubo muchísimos, pero muchísimos videojuegos de Sailor Moon, desde juegos para consolas, por ejemplo, para el
Creo que los más viejos videojuegos de Sailor Moon son los de Super Famicom, los de Game Boy, los de Game Gear. Creo que también hubo para el Mega Drive. Hubo también para el PC Engine. Hubo para el Mega CD. Sí, Mega CD porque no fue Sega CD, fue Mega CD. Este, ¿Para qué otra plataforma? También para computadora hubo. Hubo para PlayStation, para Saturn, para arcade. También hubo juego para arcade, un beat 'em up. Y también para ¿cuál? Para el 3DO. Para el 3DO hubo un juego de este Sailor Moon, de juego de peleas, que prácticamente es como que sigue un formato muy similar al juego de PlayStation. Eh, y pues los más destacables de estos videojuegos serían los beat'em ups de Super Famicom, que aunque sí las mecánicas están un tanto rotas, pues últimamente ha crecido una comunidad de aficionados que les gusta entrarle a retas así bien organizadas del juego de peleas de Sailor Moon. Eh, ¿Qué otro? Que hubo un RPG llamado Another Story que prácticamente pues cuenta una historia extra y alternativa de Sailor Moon. No me acuerdo exactamente en qué parte de la cronología de Sailor Moon se ubica esta historia, pero prácticamente en esta videojuego tipo RPG de Sailor Moon llamado Another Story aparecen las 10 Sailors, o sea, las Inner y las Outer Senshi, o sea, las interiores y las exteriores en este videojuego. Entonces, pues, existe versión traducida en inglés de este juego por si les interesa conocerlo y jugarlo. Obviamente traducida por aficionados, o sea, hay que parchar el ROM. Y datos curiosos, por ejemplo, originalmente en la versión de los 90 de Sailor Moon, durante los 90, ¿cuál es el título completo de Sailor Moon? Es Bishoujo Senshi Sailor Moon. Y la traducción que normalmente había para ese título era Pretty Soldier Sailor Moon. Por mucho tiempo se usó el Pretty Soldier Sailor Moon. Y no fue hasta prácticamente ya cuando se estrenó la versión de Sailor Moon Crystal que se cambió la traducción de Bishoujo Senshi Sailor Moon de Pretty Soldier Sailor Moon a Pretty Guardian Sailor Moon. Supongo que eso lo hicieron porque pues sí suena un tanto, a lo mejor un tanto inapropiado llamarles soldier, soldados a las sailors. Entonces como que sonaba más políticamente correcto decir guardians, de ahí que Pretty Guardians Sailor Moon. Y de hecho, curiosamente comparte el mismo título que la serie live action que les mencioné hace rato, que es Pretty Guardian Sailor Moon. Entonces, pues curiosamente coincide con el título de esa temporada, de esa serie, de esa versión. Pero sí, originalmente se le llamaba Pretty Soldier Sailor Moon, no Pretty Guardian Sailor Moon. Eso fue una modificación que se hizo con el tiempo y una corrección, pues para ser políticamente correctos. Pero pues así que no, originalmente no se le llamaba así a todo al título traducido de Sailor Moon. A propósito, retomando un poco el tema de las traducciones, adaptaciones y cambios regionales que se hicieron de Sailor Moon, algo extraño que siempre observé o escuché más bien con la traducción de Latinoamérica de Sailor Moon fue el caso de Sailor Pluto, que por alguna extraña razón le pusieron Sailor Plut, Sailor Plut. No sé por qué no decían Sailor
Pluto o Sailor Plutón. ¿Por qué Sailor Plut? Es algo que nunca entendí. Supongo que lo hicieron por aquella connotación que a lo mejor suena ofensiva de Sailor Pluto, que algunos lo tomarían como Sailor Puto. Que yo digo, se me hace ridículo ese asunto. Y para el caso, en esa situación, podrían haberlo cambiado a Sailor Plutón. O sea, de hacer la completa la traducción en español. A final de cuentas, el nombre del planeta en inglés y en español se parecen muchísimo. Sailor Pluto o Sailor Plutón. Entonces siempre se me hizo extraño que dijeran Sailor Plut, Sailor Plut. Tú te quedas, ¿qué ondas? Y por cierto, el ataque ese de grito mortal de Sailor Pluto fue muy bien hecho en el doblaje de Latinoamérica, porque es precisamente esta como que contradicción o contraposición, porque el ataque se llama Grito Mortal, Death Scream, de hecho el nombre original, y cuando lo anuncia el ataque, muchos pensarían, dice Grito Mortal, pero no, lo hice voz en un tono muy sereno y tono de voz bajo, como que contraponiéndose al significado del nombre del ataque, Grito Mortal. Entonces dice Grito Mortal y ¡boom! O sea, se me hace buen detalle que respetaran la traducción de Latinoamérica. Y bueno, ya nada más para empezar a cerrar, mencionar o hacer un tributo y una mención especial a todos los actores de voz que hicieron a los diferentes personajes de la serie de Sailor Moon. Por un lado, pues tenemos a esta Usagi Tsukino, Serena Tsukino, que fue el doblaje en Latinoamérica, fue Patricia Acevedo, que pues es también conocida por haber hecho voces para personajes como esta Lisa Simpson o esta Angélica de Rugrats, o también la voz de esta Chichi o Milk en Dragon Ball Z principalmente. Entonces, pues hay también Chaos en Dragon Ball Z. Entonces, pues también está eh, conocida por esos personajes. Por el lado de Amy Mizuno o Sailor Mercury, tenemos a Rosy Aguirre. Ella que es bien conocida porque hizo voces, por ejemplo la voz de Krillin en el Dragon Ball original, hizo voces en Rugrats, también en Hey Arnold, también fue voz de esta Kanetendo en Ranma, y bueno, la siguiente sería Reihino, que la voz se la dio Mónica Manjarres, que ella, a ver, permítanme, ella, pues aparte de haber hecho a esta Rey, también hizo la voz de Bulma, una de las diferentes voces de Bulma en Dragon Ball Z. Y también pues fue la voz de la Nani de esta serie de comedia americana. Entonces, más para que recordemos, la voz de esta Sailor Júpiter, Araceli de León, que desafortunadamente fue de las actrices de voz que ya tiene más tiempo de difunta, murió en 1999, y pues fue una voz muy icónica.
Ella hizo también la voz de esta Shampoo en Ranma, hizo a la voz de Yajirobe y pues Sailor Jupiter o Lita Kino, que bueno sería Makoto Kino. Entonces pues también fue una voz muy bien recordada y la verdad me gustaba el trabajo que hizo. Eh, de esta Sailor Venus o Minako Aino o Mina Aino, María Fernanda Morales. Esta voz es de las voces de mis voces favoritas. También he hecho doblaje de esta Saori en Saint Seiya y de esta la pequeña Lulu en la versión de los noventas de esa serie. ¿Y qué otro personaje había hecho? Corrector Yui también, sí cierto. Es una voz bastante característica que la verdad es de las voces de mis voces favoritas. Eh, de Mamoru Chiba o Darin Chiba. Tenemos a Gerardo Reyero, que he visto los videos de sus presentaciones. Es bastante divertido este señor. Que es aparte de recordado por como Tuxedo Mask, también pues es la famosa voz de Freezer en Dragon Ball Z. Entonces, pues también ahí tenemos a este famoso actor de doblaje. Y ya nada más para cerrar bueno, vamos con los demás Sailors de esta Haruka Tenno o Sailor Uranus. Tenemos a Belinda Martínez, que también hizo la voz de la reina Beryl, y Panta en Saber Marionette J. Y por lo regular tiene papeles de personajes así con voces medio imponentes la mayoría de las veces. Curiosamente hizo la voz, creo que esta Yui Hikari en Evangelion. Y bueno, pues es la voz de Haruka. La voz de Michiru o Michiru Kayo o Sailor Neptune la hizo, perdón, a ver, Irma Carmona, que ella tiene una voz bastante peculiar y no la escuchan muchos, pero como que luego la ubicas cuando la escuchas. Aparte de esta, Michiru hizo la voz femenina de Ranma. Principalmente creo que sí, sí es de los personajes que más bien que son más recordados de ella. Entonces pues tenemos a Irma Carmona, y de esta Setsuna Meio o Sailor Pluto, esta Anabel Méndez, que curiosamente ya que la relacionas resulta que es la voz de en las primeras temporadas de Milhouse en Los Simpson. Curioso, pero sí, o sea, una vez que la relacionas, sí, cierto. Y también hizo varias voces para la serie de Captain Tsubasa o Supercampeones, que si se acuerdan, varios personajes, sí suenan, sí se escucha mucho su voz, aparte de Sailor Pluto. Entonces, pues también es una actriz que ya tiene tiempo. De Hotaru Tomoe o Sailor Saturn tenemos a Cristina Camargo, que ya es una veterana actriz de doblaje, que ha hecho voces, por ejemplo, aparte de esta Hotaru, de Android 18, de Pua, la segunda voz de Pua, o también de esta Heidi, de esta vieja serie de los principios de los 80s, de anime. Entonces, pues ella ya tiene una carrera bastante larga, y esta Cristina Camargo. Y ya nada más para redondear este cast de
actores de doblaje, actrices también de doblaje, de esta Chibiusa o Rin Itsuki, ¿no? Pues Cristina Hernández, esta actriz de voz que es bastante famosa, bastante conocida, sobre todo porque también le dio voz a esta Sakura, en Caricature Sakura precisamente, y a Bombón en las Powerpuff Girls. Entonces es una voz que ha representado muchos personajes, y pues es la voz de Chibiusa, Rini o Sailor Chibi Moon. La voz de Luna fue de parte de esta Rocío Garcel, que ella pues también es una actriz veterana de voz que hizo por ejemplo la voz de Shira de aquella vieja serie de Shira, y también ha hecho la voz de la versión adulta de Bulma en Dragon Ball Z. Entonces pues sí, ya tiene su buena trayectoria. Y por último, del gato Artemis tenemos la voz de Salvador Delgado, que también es una voz bastante peculiar, bastante reconocible, y que él normalmente no, por el tipo de voz, no hace mucho animación, mucho anime. Entonces pues él es más conocido, si acaso en animación. Otra voz que aparece es en Dragon Ball Z como el anunciador o el referee de los torneos en Dragon Ball y Dragon Ball Z. Es ese personaje, es el anunciador. Y también pues en la serie de Doctor House, pues hace la voz del protagonista de esa serie. Entonces pues también tiene una voz bastante peculiar y muy reconocible. Y bueno, y ya con esto pues creo que ya voy cerrando que pues ha sido pues un episodio especial en conmemoración por el 30 aniversario de Sailor Moon. Y que bueno, yo ya nada más opiniones personales de Sailor Moon. Para mí fue una serie icónica, que marcó también un periodo de mi vida, que la verdad la disfruté mucho cuando la transmitieron en los noventas. Fui súper fan de toda la serie. Incluso llegué a tener algunas tarjetas japonesas de Sailor Moon. Y pues recordemos que hay películas, que hay especiales, que está Sailor Moon Crystal. Entonces, y la verdad la versión de Sailor Moon Crystal también me gustó, también es buena adaptación, sobre todo cuando quieres ver la historia tal cual la creó la autora. Y aunque la versión de los noventas pues tuvo, como dije, muchos episodios de relleno que fueron inventados por el propio estudio de animación de Toei, que no fueron autorizados o creados por Naoko Takeuchi, aún así lo que presentaron, lo que hicieron fue bastante decente. Sí, a veces sí tenía ciertas inconsistencias y se extendía demasiado la historia, pero los episodios extras terminaban en la mayoría de los casos siendo bastante divertidos, algunos de comedia, algunos que desarrollaban un poco más la personalidad de los personajes, y que evolucionaba un poco también sus relaciones, y cómo no olvidar muchos personajes que inventaron para esa versión, como el abuelo de esta rey, también este chico que trabaja en el templo de esta rey, también lo inventaron, el novio más o menos de esta Sailor Mercury o de esta Amy, también es otro personaje que inventaron. Y así hay varios personajes. Bueno, Naru sí aparece en el manga,
Eh, pero por ejemplo, Nephrite y toda su relación con esta Naru fue un arco de historia que inventaron originalmente en la versión animada que no existe en el manga. Entonces, pues fue una historia que creo que a muchos nos gustó y que pues valió la pena a pesar de que no estaba en el manga. Entonces, digo, son ejemplos de que con todo y todo, la versión de los noventas tuvo sus buenas cosas a pesar de desviarse tanto del manga. Eh, y pues con esto tenemos todo este legado de Sailor Moon, una serie de chicas mágicas que es prácticamente conocida alrededor de todo el mundo. A diferencia de muchas otras series de chicas mágicas que yo creo no han trascendido tanto como Sailor Moon. Entonces, pues lo más cercano que tenemos a una serie tan famosa o tan popular como Sailor Moon sería, por ejemplo, Cardcaptor Sakura, pero aún así no llega a la fama ni a la popularidad ni al reconocimiento que tuvo Sailor Moon. Entonces, pues fue todo bonito en la industria del anime y en el género de chicas mágicas. Y bueno, y con esto pues doy por concluido este podcast. Vamos al audio de cierre y vamos a las despedidas. Bueno, y esto fue el episodio 176 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido de su agrado, que haya sido divertido toda esta plática sobre Sailor Moon. Gracias por descargarlo, por escucharlo, por streamearlo y sobre todo también por compartirlo. Les recuerdo que este podcast, la versión de audio, está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Busquen Poco Común en cualquiera de estas plataformas y van a encontrar este podcast. También pues se publica en iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios, a diferencia de las otras plataformas que obviamente no permiten comentarios. También les recuerdo que la versión en video se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí busquen la versión en video de este podcast, donde pues obviamente tiene también imágenes que acompañan a este audio. Busquen en Nerdulería Poco Común y ahí van a ver los episodios con unos cuantos días de diferencia, la versión en video de Poco Común. También les recuerdo que pues tengo mi página de Facebook. Búsquenme como Sorcerer Z en Facebook y ahí pueden dejar comunicarse conmigo, dejar comentarios, dejar likes, sugerencias, etcétera. Ahí búsquenme Sorcerer Z en Facebook y pueden estar en comunicación más directa conmigo, aparte de comentarios que también leo en iVoox. Que este podcast también se publica y es parte de la página de Nerdulería en Facebook. Busquen Nerdulería y ahí también se publica en Facebook este podcast, y que este podcast es parte de los colectivos de podcasters en Facebook, en COD y la podcastería. Busquen la podcastería y en COD o en CODE en Facebook, y ahí tanto van a encontrar este podcast como muchos otros podcasts de diferentes temas, índoles o algunos similares que pueden interesarles ahí para que los escuchen. También les recuerdo que tengo mi canal de YouTube llamado Sorcerer Z. Búsquenme como Sorcerer Z, la palabra completa Z, en YouTube. Ahí tengo videos de diferentes tipos, incluyendo streams que grabo. Y a propósito de los streams, tengo streams en vivo
los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en mi canal de Twitch Sorcerer Z. Miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México en mi canal de Twitch Sorcerer Z, la pura letra Z, Sorcerer Z. Ahí me encuentran en Twitch para que me acompañen en vivo y vean pues así que algunas partidas de videojuego y y conversemos vía chat mientras estoy jugando. Por último, pues agradecimientos a los que dejaron sus likes en el podcast anterior sobre cómo iniciar tu propio podcast. Gracias por sus likes en Evox. A Kaikyu, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz, a Gol21 y a la gente de Life Anime World Podcast. Muchas gracias por sus likes en Evox. También pues doble gracias a Jorge Adrián Cruz, que deja también su like en Facebook, en la publicación de la nerdulería de Poco Común. Muchas gracias por sus likes. Y pues con esto pues voy cerrando este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.